Libro de Job, capítulo 11. Es el turno de Sofar. Si Bildad endureció el discurso de Elifaz, Sofar endurece aún más el de Bildad, aunque es el que menos habla. Capítulo 11 y 20. Lo hace de manera arrogante y confrontacional. De los tres es el acusador más duro de Job. Sofar parte tratando a Job de charlatán y apela a Dios para que, con su sabiduría, justicia, poder y conocimiento de su criatura, convenza a Job de que es un pecador, merecedor de lo que está viviendo. Lo invita a arrepentirse, que sólo así podrá ver la mano de Dios restaurándolo. De lo contrario, no hay esperanza para él, pues quedaría demostrado que es un malvado. Qué amigos de consolación son estos tres personajes. Que el Señor nos libre de actuar como ellos. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículo 4. Palabras sacadas de contexto y además alteradas pueden afirmar lo contrario de lo dicho. Sofar enrostra a Job haber afirmado: mi conversar es puro y yo soy limpio delante de tus ojos. Versículo 4. Pero Job lo que ha dicho es: bien que yo fuese íntegro, no conozco mi alma, reprocharé mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío él los consume. Job 9, 21 y 22. Y sobre saber tú que no soy impío. Job 10, 7. Vemos que Sofar, con tal de sostener sus argumentos, no representó con veracidad las palabras de Job. Él nunca afirmó ser puro y limpio, como si no tuviera pecado y fuera un hombre perfecto. Satanás es experto en sacar de contexto las palabras para hacer que digan lo que él quiere. Es lo que hacen todos los líderes de las sectas falsas que toman livianamente la Biblia como texto base para sus doctrinas. Job negó ser un hipócrita, pero no negaba que fuese pecador. ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Job 7, 21. Job está reclamando su propia incomprensión de lo que había motivado a Dios a estar viviendo la tremenda aflicción, sin lograr ver sinceramente cuál había sido el pecado que había gatillado este juicio sobre él. Esto ocurre porque los amigos de Job partieron de una premisa falsa y buscaban a como dé lugar ratificar su punto de vista. Cuidado con las premisas iniciales con que nos acercamos a un hermano que está pasando momentos de sufrimiento. Nuestras palabras deben ser un bálsamo suave que refresque el alma de nuestro hermano, no una corona de espinas como la que recibió nuestro Señor antes de ir a la cruz para dar su vida por nosotros. Versículos 5 y 6. Razonamiento de Sofar. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad merece? Sofar estaba esperando que Dios le diera la razón a su conclusión, que Dios ratificara su sabia reflexión. No nos corresponde a nosotros calificar el grado de castigo que Dios debe dar a tal o cual persona. Eso está en el campo exclusivo de Dios. Gracias a Dios que esto es así. Él conoce todo perfectamente, sabe la realidad que muchas veces está oculta a los ojos de los hombres. Esperemos en la justicia de Dios, que es perfecta. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Primera a los Corintios 4:5. Si estás siendo prejuzgado, pon tu confianza en que el Señor es la luz del mundo y deja que sea Él quien saque la verdad a la luz. Mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Efesios 5:13. Versículos 7 y 8. Dios es incomprensible para la mente del ser humano. De Dios solo conocemos lo que Él nos ha revelado de sí mismo, especialmente las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante para el creyente estudiar la palabra de Dios. En ella Dios nos muestra su grandeza y a pesar de que por nuestra pequeñez no alcanzamos a conocerlo completamente, sí podemos disfrutar de su comunión y cada día aprendemos algo más de su ser perfecto y 3 veces santo.
A pesar de resultar incomprensible para nosotros, Dios nos muestra su grandeza, hasta dónde es posible para nosotros verla sin ser abrumados. Podemos conocerlo lo suficiente para saber que podemos depositar toda nuestra confianza en Él y que no seremos defraudados. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmo 55:22. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Versículos 11 y 12. Dios conoce el corazón de su criatura perfectamente. A diferencia de nuestro conocimiento limitado, Dios nos conoce perfectamente. No hay ni siquiera un pensamiento nuestro que Él desconozca. Prestemos atención a: todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. Proverbio 21:2. Zofar quería obligar a Job a reconocer que lo que él busca es desviar la atención de Dios sobre el punto principal, su pecado. La idea de Zofar es mostrarle a Job que su conducta era propia de un ser perverso. Él estaba poniendo todo su empeño en ver la mota en el ojo de Job y no tenía la capacidad de ver la viga en el propio. Esta conducta Jesús la cataloga así: hipócrita. Echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Mateo 7:5. Versículos 13 y 15. Invitación al arrepentimiento. Zofar le ofrece a Job gentilmente una posibilidad de resolver su situación. Tan solo debe arrepentirse de sus pecados, esos pecados que él ha dejado de que se alojen en su corazón. En términos habituales, esta invitación debemos hacerla cada vez que entreguemos el Evangelio a alguien. Es cierto que el pecador acude a Jesús para que sea el Salvador de su vida. Encuentra los brazos del Señor abiertos en actitud de bienvenida. Lo que nos debe ocupar en estos casos es hacer ver nuestra naturaleza pecadora que ha hecho división entre Dios y los hombres e invitar a creer en Cristo.